Lo conocí a principios del invierno de hace 5 años. El otoño había privado a los árboles de sus hojas, la media estación le cedía el lugar al invierno, uno que en particular traería consigo acontecimientos fatídicos. Nunca supe su nombre, jamás logré ver cómo era físicamente, y aún peor, nunca supe cómo sus asesinatos eran tan perfectos, hasta ahora. Su modus operandi era simple, constaba en enviar una carta a su víctima en la que les manifestaba que morirían a manos suyas 30 días después. La situación se agraviaba cuando a medida pasaban los días, en lugares insólitos, pero fáciles de percibir, aparecían notas con el número restante de días. En este momento, conociéndolo más, supongo que hacía esto de las notas para probar la inteligencia de su víctima, para probar si era capaz de evadirlo. En fin, cuando llegaba el día cero, en algún momento de la noche, los mataba, siempre con una puñalada limpia y seca en el medio del corazón. Ese momento, todas las pistas que había dejado nos habían llevado a callejones sin salida, las mismas eran insignificantes o incongruentes. A pesar de que las pistas no parecían ayudarnos, cierta vez, cometió un error fatal. Como dije antes, el asesino se aparecía misteriosamente, lo hacía por túneles o pasadizos que él mismo improvisaba, o por lo menos esa vez lo había hecho. Este túnel que había hecho entre una pared de la casa de al lado y un armario de la casa de la víctima, nos había llevado a fijar nuestra mirada en dos sospechosos. Felipe Martínez. El antiguo dueño de la casa, vivía solo, no tenía trabajo, no tenía familia, y su anterior casa, en donde el asesino había perpetrado el crimen, se encontraba, extrañamente, deshabitada. Se desconocía su paradero actual. Lucía Herrera. La vendedora de la vivienda anteriormente nombrada, la sospecha se basaba principalmente en que ella era la única encargada de la llave de la casa, y la puerta ni ninguna otra ventana o entrada posible, tenía señales de forcejeo. Yo era el único que tenía esta sospecha, ya que al ser la esposa de uno de los fiscales a cargo del caso, todos tenían miedo de hacer, o decir algo en contra de ella. Era una mañana fría de invierno, no muy diferente a las propias de la época en Tierra del Fuego, Argentina. La nieve cubría poco a poco los caminos y las escuelas se encontraban cerradas, no por causa del frío, sino porque eran vacaciones. En ese momento, yo era fiscal y sí, participaba en el caso del asesino por correspondencia, siempre fue de mi costumbre llamarlo de esa manera. Cuando recibí la carta de parte del asesino, obviamente, un profundo terror se apoderó de mí. No conservo todavía esa carta, pero gracias a mi memoria fotográfica, que hasta hoy en día conservo, y las incontables veces que la leí, me encuentro en capacidad de reescribirla más abajo. Fiscal, por meses estuvo usted a cargo de atraparme y ponerme tras rejas. Podré sonar confiado, pero sé que eso no pasará. Sus días están contados, en 30 días me encargaré de usted, aproveche su tiempo sabiamente. Obviamente, comprendí la gravedad de mi problema, había estudiado al asesino por más de 2 años, conocía su procedimiento, aún así no sabía cómo haría para detenerlo, aunque tomé 2 precauciones. La primera, instalaría cámaras y sensores por todo mi hogar, con la débil esperanza de poder captarlo y posteriormente atraparlo, ya que, si seguía el mismo modus operandi conmigo, en poco tiempo tendría que empezar a ver esas notas suyas. Pero yo creía que funcionaría hasta cierto punto, ya que era una persona de un intelecto bastante superior al del promedio y de algún modo se las ingeniaría para eludirme. La segunda, avisaría a la policía, sabiendo que tendrían a algún policía capacitado vigilando mi hogar. Esto, al igual que con las cámaras, funcionaría hasta cierto punto, ya que, no fui el primero en solicitar ayuda a las autoridades, y como podrán apreciar al principio de este escrito, el asesino siempre se salió con la suya. Me alivió bastante cuando las notas no aparecieron, asesino o no, no pudo burlar a la tecnología. Corría mucho riesgo. Pero aún así me vi un poco desilusionado.
Me encontraba en mi despacho, organizando algunos papeles, despreocupado, ya que al no saber ninguna noticia o algo acerca del asesino, pensaba que lo había eludido, claso error. Un compañero me avisó que había recibido correspondencia, me parecía muy extraño ya que había pagado ya los servicios de mi hogar tales como la luz, el cable, el gas, el agua, etc. En fin, fui a ver de qué se trataba. Había recibido correspondencia por parte del asesino, me percaté de ello al ver su sello personal, un papel en blanco, sin sobre, sin postal, y siendo característicamente anónimo. Lamentablemente, mi memoria me ha fallado, no me encuentro en capacidad de expresar perfectamente cómo era la carta, pero, principalmente, en ella se expresaba que yo, lo había subestimado, ni las cámaras, ni los sensores, ni la policía ni nada, le impediría asesinarme. En la carta, además, se destacaba la frase, hagas lo que hagas, digas lo que digas, morirás en 15 días. Sin embargo, me sentía bastante confiado ya que pensaba en hacer algo que al parecer a las otras víctimas no se les ocurrió, huir. Me iría a casa de Roberto Acuñez, un viejo amigo mío. Yo nunca se lo solicité. Un día, cuando le comenté que el asesino me tenía en su mira, él me insistió alrededor de unas inquietantes 20 veces que permaneciese con él ese lapso de tiempo en que el homicida quisiese asesinarme. Cabe destacar, que nunca le comenté a nadie el hecho de que escaparía a casa de un conocido. Fue algo estúpido de mi parte, un error infantil. Sí, efectivamente, mi nombre es Gabriel Gutiérrez. Sí, yo fui un oficial activo en el caso del asesino por correspondencia. Claro, con mucho gusto. Eran aproximadamente las 1 de la mañana, yo me encontraba haciendo guardia afuera de la casa de Fernández. El asesino generalmente actuaba a las 2 de la mañana aproximadamente. De repente, vi que por la puerta posterior de la casa, se marchaba Fernández, con un andar un poco furtivo. Lo conocía desde hace mucho tiempo, y sabía por experiencia que algunas veces tendía a tomar decisiones apuradas, así que decidí seguirlo. En fin, cuando llegó a una casa un poco antigua, tocó la puerta y entró. Me parecía algo bastante tonto escapar de tu propia casa custodiada por policías, así que me quedé ahí, esperando. Alrededor de las 3 de la mañana, sentí unos ruidos raros, les seré sincero, me invadió profundamente el miedo y no supe qué hacer. Al principio permanecí expectante, pero decidí por ir a averiguar qué estaba pasando. Toqué la puerta, nadie respondió, así que azoté la puerta hasta tirarla, y entré. Había llegado tarde, la batalla había concluido, pero inexplicablemente, Fernández estaba vivo, aún. Tenía una puñalada, no recuerdo dónde, pero podía salvarse. Fui a visitarlo en el hospital, se encontraba en terapia intensiva, y ahí fue donde me explicó todo. Había ido a la casa de un amigo, ya que creía que ahí se sentiría más seguro, pero, lo presionó, me dijo que después de que hablaran por un tiempo después de que él llegara, le insistió que se fuese a dormir. Él me dijo que cuando fue a dormir tuvo sus sospechas, así que se hizo el dormido y esperó. En el momento en que escuchó desenfundar un cuchillo, se levantó de la cama y lo vio. En realidad no pudo verlo ya que su cara estaba tapada con una máscara blanca, que tenía la boca y los ojos pintados de negro. Era el asesino. Me comentó que no creía que fuese su amigo ya que era un hombre de escasa edad y la agilidad con la que había combatido fue destacable. Por suerte, logró dispararle en la rodilla con su pistola, en el momento después de que le clavara el cuchillo. Me dio las gracias ya que si no hubiese sido porque entré en la casa sin preguntar, el asesino hubiese acabado con él. No, sinceramente no creo que ese disparo en la rodilla lo detendrá, seguirá matando, no sé cómo, pero lo hará. No, gracias a ustedes. Después de 5 años, pude averiguar algunas cosas acerca del asesino. Él avisaba acerca de la muerte de su víctima debido a que quería probar la inteligencia de su presa, algo bastante arrogante.
Te preguntarás, principalmente, cómo es que lograba enviar cartas y dejar las notas, sin que nadie supiera, y con tanta perfección. Esto era debido a que él poseía varios secuaces, en el lugar menos previsible. Tu vecino, un familiar tuyo, un vendedor, hasta un viejo amigo, como fue en mi caso, podrían estar asociados a él y traicionarte en el momento que menos te lo esperes. La razón por la cual asesinaba inocentes, nunca la supe. Además, nunca tuvo una forma especial de elegir a sus víctimas, tan solo, a una víctima al azar, le enviaba la carta, y el ciclo comenzaba nuevamente. Nunca pude recuperarme, completamente, de esa herida, es por eso que actualmente no cuento con poco más de 3 meses de vida. En el momento en el que leas esta carta, el asesino estará muerto, o a punto de morir. Hoy, 13 de marzo de 2019, el homicida morirá debido a una trampa que hará que en el momento en que quiera salir de su casa, esta explote. Te preguntarás por qué esta medida tan drástica. Yo sé quién es el asesino, y por su influencia sé que pasaría mucho tiempo antes de que dejara de matar o que lo atrapen. Esa herida en la rodilla la cubrió de muchas formas y sobornó a muchas personas. De seguro iré preso, he dejado muchas pistas que me inculparan, pero eso ya no me importa, porque como ya expresé anteriormente no me queda mucho tiempo. Ese asesino, en resumen, hizo de mi vida un infierno, pero eso es parte del pasado. Lo que ahora sí me importa, es morir sabiendo que me llevaré a la tumba, a ese asesino por correspondencia.